Muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de inauguración del año académico 2024 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. En virtud del buen desarrollo de esta actividad, les solicitamos por favor silenciar sus teléfonos celulares. En primer lugar, saludamos a las y los estudiantes de generaciones anteriores y muy especialmente a quienes se integran este 2024 a los programas de magíster y doctorado impartidos por esta unidad académica. También a las alumnas y los alumnos de los diplomados dictados por la Facultad de Ciencias a través del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile. A todos y todas ustedes, la más cordial bienvenida a esta facultad y a nuestra universidad. Del mismo modo, agradecemos la presencia de las y los funcionarios y académicas y académicos de nuestra escuela y facultad, además de las autoridades universitarias que hoy nos acompañan. Saludamos a José Dorner, rector de la Universidad Austral de Chile, Luis Miguel Pardo, prodecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, a Luis Vargas, director de la Escuela de Graduados de nuestra facultad, a Marcela Vera, representante del Centro de Estudios Continuos de la Universidad Austral de Chile, directivos, académicas, académicos de la Universidad Austral, estudiantes e invitados e invitadas presentes. También extendemos un saludo afectuoso a la audiencia que se suma a la transmisión vía Zoom. Esta escuela de graduados, año a año, da la bienvenida a sus estudiantes con el objetivo de reafirmar y hacer presente nuestro compromiso de entregar educación en el área de posgrado con altos estándares de calidad desde el sur de Chile y con impacto a nivel nacional e internacional. Ejemplo de ello son los 11 programas de magíster y doctorado que actualmente se imparten en nuestras aulas, los cuales permiten a profesionales de Chile y el extranjero complementar su formación de pregrado en un ambiente propicio para el desarrollo de las ciencias. A esto se suma la vinculación con investigadores e investigadoras que destacan por sus niveles de productividad científica, lo que se traduce en publicaciones de alto impacto y participación en relevantes proyectos. Para conocer mejor qué programas integran la oferta de posgrado de esta escuela de graduados, les invitamos a ver el siguiente video. En Chile existe un lugar pionero en la investigación científica, formación profesional e innovación. Año a año, la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile da la bienvenida a la nueva generación de científicas y científicos que buscan en nuestra casa de estudios su oportunidad para generar conocimiento y aportar a la sociedad desde la academia y desde cualquier lugar del mundo. Hoy damos la bienvenida a las y los estudiantes de nuestros programas. Magíster en Ciencias, mención Genética, Magíster en Ciencias, mención Recursos Hídricos, Magíster en Ciencias, mención Microbiología, Magíster en Ecología Aplicada, Magíster en Biotecnología Bioquímica, Magíster en Paleontología, Magíster en Matemáticas, Doctorado en Biología Marina, Doctorado en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular, Doctorado en Ciencias, mención Ecología y Evolución, y Doctorado en Ciencias del Sistema Tierra. Asimismo, la Facultad de Ciencias y esta Escuela de Graduados, a través del Centro de Educación Continua UACH, imparten los diplomados en Caracterización y Gestión de Humedales, Innovación y gestión en la enseñanza de las ciencias químicas y biológicas, metodologías para el análisis territorial y programación en R y Python para las ciencias humanas y sociales. 9 de nuestros programas están certificados por la Comisión Nacional de Acreditación y 2 se encuentran en este proceso. Es nuestro deber mantener y mejorar el nivel de todos ellos. Las razones para formarse como científicos y científicas desde el sur de Chile son muchas. Ríos, mar, lagos,
humedales, bosques y una puerta de entrada a los hielos subantárticos y antárticos. Nuestra casa de estudios es un laboratorio de vanguardia inserto en el corazón natural del sur de Chile. No necesito volver a decirlo, lo acabas de ver. Ahora debes venir a experimentar y sacar tus propias conclusiones. Ese es el método. Bienvenidas y bienvenidos a la UACH. A continuación, y a modo de entender la importancia de la formación de profesionales en estas áreas y su proyección, ofrecemos la palabra al director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias, doctor Luis Vargas Chakov. Antes que todo, agradecer a nuestro rector la presencia, a nuestro prodecano, a cada una y cada uno de ustedes por estar hoy aquí. Veo con harta alegría muchos estudiantes, varios colegas, incluso colegas que ya no están aquí. Bienvenido, Juan. Es para mí un honor hoy día estar aquí representando a una persona que estuvo durante 4 años. ¿Ah? De hecho, el estar aquí hoy día con Jorge fue gestión de nuestro ex director de la Escuela de Graduados. Por favor, les brindamos un fuerte aplauso a nuestro Miguel Pardo. Y gracias por la confianza. Nuestra facultad es la pilar o el soporte de la investigación en nuestra universidad. Tenemos más del 40% de las publicaciones ISI. ¿Qué significa eso? Que la investigación de alto impacto, mediano impacto social, regional, se realiza en esta facultad. Es labor de nosotros como académicos y de ustedes como estudiantes hacer que esto no decaiga, como bien decía el video en la última frase. Somos el soporte y el pilar de la investigación en nuestra universidad. Independiente de los procesos en los cuales nos vamos viendo en estos momentos, seguimos siendo el sostén de investigación de nuestra universidad. Para ello les invito a que durante el tiempo que tienen los posgrados, 3, 4, ojalá que sean 4 no más que eso, realizar la mayor cantidad de investigación posible. Esta universidad tiene conexiones en todos lados. No se queden solo con lo que está en la Facultad de Ciencias. ¿Ah? Hay otras facultades que también hacen investigación que combinan y se concatenan con la investigación que hacemos nosotros. Aprovechen las instancias para las estadías. Las becas tienen estadías. Tenemos alrededor de 50 becas, si mi caso no me falla. Esas estadías dan conexión a nivel nacional e internacional. Aprovéchenlas. Aprovechen a sus profesores. Como decía un amigo, sean majaderos, búsquenlos, hínchenlos. Nosotros estamos para eso, para que ustedes nos saquen el jugo y nosotros a ustedes guiarlos por el buen camino de la ciencia. Agradezco nuevamente el que estén aquí, tengamos una excelente exposición de Jorge y muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Luis. Asimismo, en base a la creciente relevancia de la educación a lo largo de la vida de las personas, tanto para su formación integral, su actualización y perfeccionamiento, como para responder a las necesidades y oportunidades que plantea la sociedad del conocimiento, el Centro de Estudios el Centro de Educación Continua, SEC-UACH, ofrece programas de perfeccionamiento en diversos ámbitos del quehacer social y productivo. Para dar a conocer la importancia de los diplomados que son dictados por la Facultad de Ciencias a través del SEC y sus objetivos con relación a la actual demanda de perfeccionamiento de las y los estudiantes, nos entregará algunas palabras Marcela Vera, en representación de la directora del Centro de Educación Continua, María Ignacia Fuensalida. La invitamos a pasar adelante. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Saludo especialmente al señor rector que está con nosotros. Saludos del Centro de Educación Continua, del equipo, saludos de María Ignacia Fuensalida. Lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero me dio un listado, una minuta que tengo que dar lectura y no equivocarme en las proyecciones que tenemos con la Facultad de Ciencias. Bueno, tal como se dijo en el video, quedó súper claro que nosotros como Centro de Educación Continua somos una unidad de formación académica que dependemos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estamos trabajando desde el año 81 en nuestra universidad y desde aquella fecha desde aquel año nos hemos especializado en la dictación de programas académicos, de cursos. Está el OTEC asociado también a nosotros. La Facultad de Ciencias estableció un convenio con el SEC en el año 2021 para el desarrollo de programas de diplomado en distintas disciplinas y temáticas. Ello responde a una instancia de colaboración que ha tratado de generar el SEC con macrounidades de la universidad a fin de generar este tipo de programas, ejecutarlos poniendo a disposición de la universidad, de la institución, nuestras capacidades en la formación en diferentes modalidades y especialmente en la educación e-learning. Y qué es lo que efectivamente plataforma que nosotros estamos utilizando con la Facultad de Ciencias. En el año 2023 dictamos los 2 primeros programas de la Facultad de Ciencias a través del SEC, el Diplomado en Gestión y Caracterización de Humedales, con una matrícula de aproximadamente 30 estudiantes, a cargo del profesor Eduardo Jaramillo del Instituto de Ciencias de la Tierra. Actualmente estamos en una segunda versión de este diplomado. El Diplomado en Innovación y Gestión de la Enseñanza de las Ciencias Químicas y Biológicas con una matrícula de 17 estudiantes a cargo de la profesora Susan Hess del Instituto de Ciencias Químicas. En el año actual, 2024, se han agregado 2 programas a la oferta académica de la Facultad de Ciencia que se imparten a través de nosotros. Uno es el Diplomado en Metodologías de Análisis Territorial y el otro el Diplomado en Programación en RPython para las Ciencias Humanas y Sociales. La dirección de ambos programas está a cargo del profesor Francisco Maturana, del Instituto de Ciencias de la Tierra. En este primer semestre estamos implementando junto al Diplomado en Caracterización y Gestión de Humedales, el Diplomado en Metodologías para el Análisis Territorial, sumando entre ambos aproximadamente 50 estudiantes. Para el segundo semestre, la proyección está en dictar el Diplomado en Enseñanza de las Ciencias Químicas y Biológicas en una segunda versión y el Diplomado en Programación en RPython. Tenemos también un quinto diplomado que está en proceso de tramitación en las instancias administrativas de nuestra universidad y es el de Perturbaciones Naturales y Antrópicas, también liderado por profesionales del Instituto de Ciencias de la Tierra. Y tenemos 3 proyectos a portas. Esperamos que cumplan con su etapa de diseño. Finalmente, y dado la convocatoria de este día, estamos trabajando en forma conjunta también con profesionales académicos del Instituto de Comunicación de la Facultad de Filosofía en el Diplomado en Comunicación Transdisciplinar de la Ciencia. Por lo tanto, esperamos que al finalizar de este año la facultad tenga 8 programas de diplomado que se impartan a través del SEC, sumado a otros programas que nosotros también estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Jurídicas y el FACEA. No queda más que agradecer de parte del SEC la confianza depositada por parte de la Facultad de Ciencias en la ejecución de programas a través de nosotros. Así que cumplo con felicitarnos por esta alianza y por supuesto desear a todos los estudiantes de posgrado y especialmente a los estudiantes de nuestros diplomados que les vaya excelente durante este año en la ejecución, en la dictación de los programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. A continuación, tenemos el agrado de invitar al comunicador científico Gabriel León, quien nos ofrecerá la charla El rol social de la ciencia más allá de sus productos, exposición que tiene como objetivo responder a la pregunta, ¿qué espera la sociedad de la ciencia? Gabriel León es bioquímico y doctor en biología celular y molecular. Además,
Es conductor del programa Rockstars en la radio txsplus.com y columnista de ciencia en la radio Rock and Pop y el Canal 13. Además, es anfitrión del podcast La Ciencia Pop, que es el podcast de ciencia más escuchado en Chile. Además, es autor de numerosos libros de divulgación. Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias De hecho, viendo el video me dieron ganas de hacer otro doctorado. Eh, por el final del video. Por cierto, es un agrado venir a esta ciudad, donde siempre me encuentro con gente con la que tengo relación de amistad hace muchos años, con muchas caras conocidas, y en particular estar en esta universidad, una universidad grande del sur, que es la puerta más de entrada a un montón de oportunidades en la investigación que tiene nuestro país. Así que la universidad tiene un rol gigantesco en eso, recae también en ustedes, los investigadores que hacen posible resolver algunos de los desafíos que tenemos. Dicho eso, me gustaría comentarles algunas cosas que están vinculadas con la percepción que tenemos desde la comunicación de la ciencia del rol social que tiene esta actividad. Que es una conversación súper interesante porque ocurre en dos frentes. Ocurre dentro de las universidades, pero también ocurre fuera de ellas. Y un aspecto tremendamente importante de esto tiene que ver con cómo se percibe la ciencia fuera de las universidades. Una cosa interesante es que hay pocos programas de posgrado en Chile que tengan que ver con el área científica, donde se exponga a los estudiantes, por ejemplo, a la filosofía de la ciencia o epistemología. Y por lo tanto, hay una pata ahí que aparentemente falta para abordar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con preguntas como esta: ¿qué es la ciencia? Probablemente todos tenemos una respuesta intuitiva a esta pregunta, pero es interesante confirmar que desde afuera, cuando uno ve las encuestas de percepción de ciencia y tecnología, habitualmente se confunde la ciencia con los productos de la ciencia. Y son dos cosas distintas. Me gusta moverme. Aníbal, ¿qué ves ahí? Perfecto, 3 círculos. A veces hay gente que se complica, me dice, no, veo una molécula de agua. No le veo los 104 grados. Me dice gente que ve una olla, gente que claramente nunca cocinó. Hay otros que me dicen que es como Mickey Mouse, que le dio apoplejía, se le cayeron las orejas y quedó medio chueco. Eso que están viendo ustedes ahí, Aníbal, es un dibujo de 1610 y lo saqué del diario de vida de alguien. Sí, yo leí el diario de vida de alguien, pero se murió hace mucho tiempo, así que da lo mismo, ¿ya? Ese dibujo que ustedes están viendo es de 1610 y lo dibujó un señor que se llamaba Galileo Galilei. ¿Les suena? ¿Qué hacía Galileo? ¿A qué se dedicaba? Ya, pues, astrónomo, astrónomo, astrónomo italiano, de los primeros científicos formales de la historia, con método, con publicaciones, con Galileo. ¿Qué instrumento científico usan los astrónomos? Telescopios. En 1610, ¿dónde podían comprar un telescopio? En AliExpress. No, mentira, en ninguna parte. Si ustedes querían un telescopio, tenían que fabricar un telescopio. Y en 1610 Galileo compró vidrio, lo pulió, fabricó lentes, los montó en un tubo e hizo un telescopio. Y con su primer telescopio salió al patio de su casa, de noche, apuntó al cielo, miró un puntito en el cielo y lo dibujó. Y lo que Galileo estaba mirando era Saturno. Estaba borracho, parece Galileo. ¿Alguien, ¿Alguien pensó que eso era Saturno cuando les mostré inicialmente el dibujo? Nadie, nadie. Pero miren qué interesante, en 1610, Galileo, un científico, un astrónomo, dijo que ese era Saturno. Hoy mire Saturno, querido diario, hoy mire Saturno y Saturno es así. Se acabó. Bueno, se acabó. ¿Alguien acá toca guitarra? ¿Guitarrista? ¿Hace cuántos años? De chico, unos 10 años tocando guitarra.
Cuando empezaste a tocar guitarra, ¿cómo eras para la guitarra? Pésimo. ¿Y ahora? ¡Ah, por favor! La repetición, la práctica, ¿cierto? Hace al maestro. En 1616, Galileo fabricó otro telescopio. ¿Cómo creen que era con respecto al primero? Mejor, obvio. Compró mejor vidrio, se fue a comprar vidrio y dice, no, 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 dame el que está ahí en la caja de abajo, el vidrio bueno. Compró vidrio bueno, pulió mejores lentes y armó un mejor telescopio. Y en 1616 Galileo salió al patio de su casa con su telescopio nuevo, apuntó al cielo, miró a Saturno y lo volvió a dibujar. Y esta vez dibujó eso. Ah, está tomando menos. Si yo les muestro estos dibujos sin decirles nada, es muy probable que más de alguno de ustedes podría haber dicho, oye, se parece a Saturno, ¿cierto? Porque se parece un poquito, pero también parece una albóndiga arriba de un plato, no sé, como que, pero un ojo, pero se acerca un poco, ¿no? Mejoró, lo que es notable porque tenía mejor telescopio. Pero todavía no es el Saturno que ustedes dibujarían si yo les pido dibujar Saturno, ¿cierto? Bueno, 50 años después, otro astrónomo, el holandés Christian Huygens, fabricó otro telescopio, pero él no usó lentes. ¿Qué usó? Espejos. Christian Huygens usó espejos, armó otro telescopio mejor que los de Galileo, apuntó al cielo, miró a Saturno y lo dibujó. Y Christian Huygens dibujó eso. Ah, este era abstemio. Si yo les muestro eso, muy probablemente todos me dicen eso es Saturno. Nos tardamos 60 años en entender cómo era Saturno. Y hoy lo tenemos muy claro, la NASA ha mandado un montón de sondas a Saturno, esta es la última, Cassini se sacó una selfie con Saturno, probablemente el planeta más bonito del sistema solar, con su juego de niños. La lección de esta historia es que la ciencia no es la verdad. La ciencia es una actividad que nos permite entender lentamente cómo es el mundo. Y en el camino, debido a que este proceso es un proceso continuo y arduo, vamos aprendiendo cosas nuevas. La ciencia no es la conclusión. La ciencia no es el producto final. La ciencia es el proceso. Lento, a veces doloroso, muchas veces entretenido y fascinante, pero que en algún momento nos permite establecer cómo opera la naturaleza. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Eh, este experimento, además de mirar Saturno, es muy bonito porque nos conecta también con las preguntas. Yo en Santiago vivo en una plaza, o sea, no en la plaza, al lado. Tan mal no nos ha ido, ¿sí? Con mi carpita ahí. Eh, y yo soy ñoño, soy de alma ñoña, y tengo un telescopio en mi casa, respetable. Y como soy ñoño, me gusta compartirlo y de vez en cuando lo desarmo y lo armo en la plaza. Entonces, ustedes imagínense en medio de Santiago, en Providencia, de repente hay un loco con un telescopio mirando al cielo. Y la gente pasa con sus bolsitas de compra y me queda mirando. Y dice, ¿qué está haciendo? Y digo, estoy mirando a Saturno. ¿Qué creen que me dicen? ¿Puedo ver? Obvio. Claro, le digo yo, Luca, hay que hacer la mantención del equipo. No, pero es interesante porque miran por el ocular y muchos por primera vez ven Saturno por un telescopio. ¿Cuántos de ustedes han visto Saturno por un telescopio? Miren, poquititos. Me iría muy bien acá con mi telescopio. Y empiezan a preguntar, oye, ¿qué es eso que tiene alrededor? ¿Son los anillos? Sí, claro, le digo yo. Se sorprenden de que se vean desde el medio de Providencia. Oye, ¿y esos puntitos que se ven cerca? Son las lunas. Oye, ¿y cómo afecta mi destino? Y ahí conversamos también de otras cosas, pero ahí cambia un poco el tono de la conversación. Motiva preguntas, motiva a conversar sobre ciencia. Y eso es lo bonito que tiene. Y una cosa interesante de esto es que entonces, para poder definir bien qué es la ciencia, tenemos que mirar qué produce la ciencia. Y lo que la ciencia produce es conocimiento nuevo. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando uno dice la palabra ciencia, lo que habitualmente nos imaginamos es esto. Un señor con delantal, guantes, mirando por un microscopio en un laboratorio. Células que no se ven a simple vista. Si uno dice, esto es ciencia.
Pero muchas veces cuando alguien mira esto, no ve ciencia ahí. No hay laboratorio, no hay tubos de ensayo, no hay humo. Pero ojo, los sociólogos, por ejemplo, estudian las sociedades, cómo evolucionan, cómo se tensionan, cómo resuelven esas tensiones y en el camino producen conocimiento nuevo. Y por lo tanto, aquí se hace ciencia. Y acá esta mujer está al aire libre, llena de tierra y tiene un martillo en la mano. Está haciendo ciencia. Está haciéndole preguntas a la corteza terrestre, analizando rocas y tratando de entender el pasado de nuestro planeta. La ciencia no ocurre en un laboratorio. La ciencia ocurre donde sea que alguien tenga una buena pregunta que pueda ser contestada a través del análisis metódico de ese modelo, de ese escenario que queremos entender, ya sea las sociedades, las células o las rocas. Pero habitualmente lo asociamos con esto, lo que ocurre dentro de un laboratorio. Y habitualmente, cuando descubrimos algo, cuando logramos producir conocimiento, ¿qué es lo que hacemos? Publicamos papers, ¿cierto? El gran indicador que tenemos. Es tan potente el paper en nuestras vidas que ¿qué es lo primero que uno le pregunta a alguien que nos cuente que publicó un paper? ¿Dónde? ¿En qué revista? Obvio. Es la única información que necesito saber. No, lo publiqué en Nature. Oh, profesor titular. Próximo Fondesit. No, lo publiqué en la revista chilena de entomología. Ah, da igual. Nunca preguntamos, rara vez preguntamos, oye, ¿y qué descubriste? ¿Qué publicaste? No, ¿dónde? ¿Dónde lo publicaste? ¿Por qué? Porque sabemos lo que ocurre acá, pues los indicadores gobiernan. Pero es interesante porque esto nació como cartas que la gente le mandaba a la Royal Society en Inglaterra en 1660 y publicaban cartas. Literalmente. ¿Sí? Hoy iba caminando, vi nieve derritiéndose y analicé. Y evidentemente, esta es una herramienta de comunicación importante, pero es una herramienta de comunicación entre nosotros, ¿cierto? Es difícil que alguien que no ejerza profesionalmente dentro de esta área lea un paper. Yo al menos nunca he visto a nadie en la playa con la Nature, así como las últimas copuchas del mundo del cáncer. No, otras revistas, otras cosas. Eh, la mayor parte del tiempo nos enteramos de las noticias científicas acá, los medios, ¿cierto? Justamente a través de las noticias. Y pasa algo súper interesante. Ojo que esto no es una crítica, es una observación de algo que ocurre y que permite explicar algunas cosas. Fíjense, ahí puse 4 ejemplos, voy a tomar solo uno. Fíjense, por ejemplo, en esta noticia. La NASA descubrió 219 nuevos exoplanetas y entre ellos 10 son similares a la Tierra. 2 cosas interesantes acá. La primera, ¿alguien sabe qué es la NASA? Usted sabe. ¿Qué es? Está pensando en la sigla, ¿cierto? Pero todos tienen una idea clara de lo que es la NASA, ¿cierto? Se imaginan cohetes yendo a la luz. Sí, es la Agencia Aeroespacial Estadounidense. Entonces, cambia la pregunta. ¿La NASA descubre cosas? No, la NASA no descubre nada, porque la NASA es un invento, es una ficción. Nosotros decidimos que ese montón de gente que trabaja ahí es la NASA. ¿Quién hace descubrimientos? Nosotros. Mujeres y hombres dedicados a descubrir cosas. ¿Por qué es interesante este punto desde la comunicación de la ciencia? Porque este tipo de titulares despersonaliza a la ciencia, como que la ciencia pasó. ¿Sí? Uy, la NASA descubrió cosas. ¿Sí? No, 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 no. Hay personas con sentimientos, con ideas, con todo lo que ustedes quieran, que descubrieron esas cosas. Lo segundo, en el titular esto es evidente, pero a veces también pasa en el cuerpo de la noticia. Se centra siempre en el qué. ¿Qué encontraron? 219 planetas y 10 se meten en la Tierra. ¿Por qué esto es relevante? Porque da la sensación de que la ciencia es una actividad directa y fácil. Y ustedes saben que no es así. Como que la simplifica y la centra en el qué, no en el cómo. Y por lo tanto la ciencia produce cosas. En este caso produjo planetas. Pero además como que se los hubieran encontrado. Como si un astrónomo hubiera ido caminando por un pasillo en la NASA y se tropieza con un planeta. Y dice, uy, y tiene anillos como Saturno. Y lo intercambia como Pokémones. Te cambio el tuyo por este. Y no es así. Estamos obsesionados con el qué en vez de poner el acento en el
cómo, donde radica toda la potencia de la ciencia, en su método, en la forma en la que nos plantamos frente a la naturaleza para entenderla. En el fondo, estamos obsesionados con la guinda de la torta. ¿Hay torta? No hay torta. No hay torta. Se ve buena. Bueno, eh, por eso está bien, ojo, está bien mostrar la guinda de la torta. Me parece fantástico. Pero ¿saben qué? Hay que mostrar cómo se hizo la torta. Hay que mostrar esa cocina. ¿Cómo ocurrió este proceso? Y aquí está el cocinero lleno de harina porque estaba aprendiendo a batir la masa y acaba de descubrir que si bate harina sola le salpica. No lo va a hacer más, ¿ya? Pero lo aprendió a la mala, lo aprendió así. Y tenemos que mostrar cómo ocurre esto y que la primera torta nos salió bien y que nos costó un montón hacer la tercera torta y que hubo un cocinero que renunció en el camino y se dedicó a otra cosa porque de verdad las tortas no era lo de él. Es arduo, es largo, es complejo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo solo muestro el producto, el final, confundo la ciencia con eso. La ciencia tiene que ver con el qué, perdón, con el cómo. Y si solo me muestro esto, la ciencia se limita a un lenguaje que suena raro. La ciencia suena a ciencia, lo que explica que existen estas cosas. Un champú epigenético, que no tengo idea qué hace. Ojalá funcione porque ya me hace falta. Pero modificará histona, no tengo idea, tendrá cromatina, no tengo idea. Pero alguien decidió un día en la reunión de marketing de esta empresa ponerle epigenético, que suena bacán, porque suena a ciencia. Champú epigenético. O la medicina cuántica bioenergética, con letras verdes, porque lo verde es lo natural y lo natural es bueno. Esto es una medicina que o estáis vivos o estáis muertos, porque es cuántica. O sea, no, no estáis más o menos. ¿Ya? Uno u otro. Es interesante esto. La ciencia se usa para vender cosas. Y los más malos para vender ciencia somos nosotros. Hay una lección interesante ahí. Pero eso pasa, entre otras cosas, porque la ciencia se reduce a un lenguaje, a un producto. La ciencia es al final lo que suena a ciencia. Y uno podría decir, pero ¿cómo demostraron que esta cuestión funciona? Ah, ya te pusiste pesado. No, no, quedémonos con el nombre. Eso es interesante porque esta confusión con respecto a la naturaleza de la ciencia es transversal. Pero es importante aclarar aquello. La ciencia es esta actividad que de manera lenta y metódica nos permite entender mejor el mundo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es tal vez más complicada. ¿Cómo son los científicos? Y aquí el imaginario colectivo estalla. Eh, Hay una pregunta interesante. Gracias, siempre pasa esto. De nuevo, fuerte. Lo dijeron acá. Einstein, pollo, viste mi palo blanco. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque leo cerebro. No, mentira. Lo sé porque hay una encuesta. Hay datos. Una encuesta europea en colegios. Todos los años le preguntan a los estudiantes de colegio, dígame el nombre de un científico famoso que usted conozca. Y todos los años gana este caballero. ¿Alguien sabe qué año se murió Einstein? Se murió el 55 y sigue siendo el científico más popular de la historia. ¿Por qué? Porque se convirtió en un ícono cultural. Este hombre blanco, viejo, canoso, pelo desordenado, que saca la lengua, anda en bicicleta, toca violín y dice cosas que nadie entiende. Así son los científicos. Son raros. Salvajemente inteligentes. No podía hablar con él. Loco, loco. Siempre anda perdido, anda en las nubes. Se sienta en los lentes, pierde las llaves. Anda pensando puras cosas súper elevadas. Se convirtió en un estereotipo. O sea, los científicos son todos así, son todos raros. Seco, inteligente, canoso, viejo. Nadie los entiende. Le roba la idea a su esposa. Esos estereotipos culturales evolucionan en el tiempo, pero no cambian mucho. Y hoy día uno los encuentra representados, por supuesto, en la cultura popular. Ese señor, Sheldon Cooper, de una serie de televisión, ¿cierto? Es un físico teórico, hombre blanco joven, socialmente torpe, muy inteligente, de gusto raro, un poco antipático también.
raro, ¿cierto? Es como que se mantienen esas características. Eh, por supuesto que son estereotipos. Hay otros científicos estereotípicos, como Batman, se supone que también era científico, ¿cierto? Ustedes saben y tienen muy claro que Batman es un personaje de ficción porque es un científico millonario. ¿De dónde? Oh, ¿cuándo? Científico millonario, ¿dónde la viste? Pero si lo de vuela es lo de menos, pues es millonario. Con eso tuvimos suficiente. Ahora, ¿cuál es la triste realidad? Si ustedes van a un cuarto básico y le piden a los niños y niñas que dibujen a una persona que hace investigación científica, no les dicen que dibujen a un científico, porque la palabra en español tiene género, a una persona que hace investigación científica. Lo que los niños y niñas van a dibujar, esto es real, un experimento que se hace, esto es lo que dibujan. Hombres blancos, viejos, calvos, con delantal, solos en un laboratorio diciendo cosas que nadie entiende o con tubos que tiran humo verde. Se nos cae el pelo por alguna razón. Debe ser como la frustración de los experimentos, que uno se tira las mechas. Piensen por un segundo en una niña de 8 años que siente interés por la ciencia. Y en su cabeza, cuando piensa en científicos, eso es lo que aparece. Esta niña dice, oye, pero yo no quiero ser un viejo pelado. La entiendo a esa niña, ¿cierto? Pero, pero es que no es eso. Esto es lo que emerge en el inconsciente colectivo a partir de nuestras ideas preconcebidas sobre cómo son los científicos. Y eso marca fuertemente las vocaciones científicas, particularmente en ciertas áreas. Por eso que es importante que nosotros, cuando conversamos con las personas, contemos que somos científicos. Y que, ay, tomas cerveza. Espérate un poquito. No han visto nada. Es como, y juega fútbol. Oye, es súper normal. Si una actividad humana, no hay que ser marciano para dedicarse a esto. Pero todavía está la idea de que hay que ser especial y particularmente inteligente. Y no, no es verdad. No, no lo sabemos, no es verdad. Está bien, la inteligencia ayuda, ciertamente un panadero inteligente mejor que un panadero tonto, no me cae ninguna duda, pero no es lo más importante. Esa urgencia por entender algo, eso es lo más importante. La curiosidad. Esa que nos mete en problemas a veces. Cuando yo era chico, mi abuelita decía, cuando yo preguntaba muchas cosas, decía, la curiosidad mató al gato. Y yo no me quería morir, pues, entonces. Y alguien un día le contestó, sí, pero el gato murió sabiendo. Ah, pero se murió, pero aprendió. La curiosidad, eso es la curiosidad, esa necesidad, te pica el cerebro, quieres entender algo, y eso te obliga a moverte porque no te deja tranquilo. Eso necesitamos. Gente curiosa, gente con hambre de saber cosas. Lo que nos lleva al final, pues, ¿cuál es el rol social entonces de esta actividad? En el fondo, ¿qué ganamos haciendo ciencia? Y cuando los políticos hacen esta pregunta, y algo que ha calado fuerte en la sociedad, es que al final la ciencia es para esto, para curar enfermedades, para arreglar la vida, para tener baterías de celular que duren más de un día, para generar cosas. Pero eso viene incómodo, porque ¿qué pasa con la ciencia que no produce cosas? Yo, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, estudiaba la evolución de genomas mitocondriales en una maleza. Y una vez me preguntaron, oye, ¿y esto para qué sirve? Yo, para saber más. Ya, pues te estoy preguntando en serio, pues. Oye, pero si es verdad. ¿Esto para qué sirve? Es una pregunta interesante. Una vez Conicet me la preguntó. Cuando me financiaron el doctorado, me dijo, oiga, dígame algún derivado útil de su tesis. Y yo así, ¿qué hago? Voy a mentir. Y puse que en un futuro distante, mi tesis podía ayudar a resolver el hambre en el mundo. Interesante la pregunta. ¿Alguien sabe lo que es eso? Ay,
Muy bien. Ese es el detector Atlas del Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones. Un aparato científico que es un acelerador de partículas de 1 kilómetro de largo que está enterrado 100 metros bajo el suelo, frontera de Francia con Suiza. Construir ese equipo costó 6.400 millones de dólares, lo que, por cierto, no incluye la cuenta de la luz, que es cara. En Estados Unidos se iba a construir uno parecido, pero el Congreso lo detuvo porque opinó que era un desperdicio de dinero fiscal, y no lo hicieron. Y en Europa lo hicieron igual porque son europeos. No hacerlo. ¿Qué hacen ahí los físicos? Bueno, aceleran partículas en direcciones opuestas, y cuando van llegando a la velocidad de la luz, cambian algo, las hacen chocar. Saltan los escombros de ese choque y detectan acá cosas, y pasó volando un mon, y lo detectan, miden la carga eléctrica, el spin y qué sé yo. 6.400 millones de dólares. El día que se inauguró este experimento hubo una conferencia de prensa, obvio, se llenó de periodistas, y en un momento un periodista hizo la pregunta que todos querían hacer y nadie se atrevía. Acá, sí, de Chile, acá estoy. Oiga, ¿y esta cuestión para qué sirve? Ahí varios se tiraron por la ventana, pero el director del proyecto dijo, chiquillos, tranquilo, yo me encargo. Fue al podio. No lo sé. Esa fue su respuesta. No lo sé. No tengo idea. Porque le recuerdo que lo que hacemos acá es tratar de entender el mundo, es responder preguntas sin respuesta. Y si no tienen respuesta, no sé lo que voy a encontrar. O sea, tenemos una idea, hipótesis, pero técnicamente no sabemos qué vamos a encontrar, pues, si es ciencia. Pero, déjeme recordarle que Internet nació aquí, en el CERN. ¿Y sabe por qué nació? Porque los físicos eran tan ñoños que querían compartir sus datos automáticamente con el colega y conectaron sus computadores. Y así nació Internet, y ahora usted puede trabajar desde su casa en pijama gracias a nosotros. Así que el hecho de que no sepamos lo que vamos a encontrar, porque en estricto rigor no lo sabemos, no quiere decir que no vaya a salir nada. Pero no lo sé, pues, si supiera, no estaría haciendo investigación científica, pues. Y ese es un problema que nos cuesta entender y transmitir lo complejo que es eso. Y la peor parte es el costo, porque obvio, gastarse esta turrada de plata para construir algo que no saben para qué sirve, es como, oye, tanta plata que gastan los científicos. Déjenme recordarles que el año 2014, Brasil organizó un mundial de fútbol que le costó 14.000 millones de dólares. Y en la semifinal, Alemania les metió 7 goles. Eran tantos goles que no cabían en el marcador, hubo que ponerle scroll. Siguiente página. Terminaron con pesadilla los brasileños. Brasil pudo haber construido 2 Large Hadron Collider con la plata que se gastó en un mundial de fútbol que los dejó traumados. Construyeron estadios en el Amazonas que usaron 4 veces. Están votados. Ahora, ojo, no es que yo esté en contra del fútbol, a mí me encanta el fútbol. Encuentro una expresión cultural y deportiva fantástica. Pero cuando uno dice, oye, que gastan plata estos gallos, hay que mirar hay que compararlo con algo. ¿Ya? Además, ¿y qué beneficios genera? ¿Quién se quedó con los beneficios del mundial? ¿Quién se queda con la plata que genera un mundial? La FIFA, obvio, obvio. Joseph Blatter y todo su... En fin, la FIFA se queda con la plata. Dije, Joseph Blatter, me quedé como atrasado, como 20 años, Infantini, día de atrasado noticias. Brasil ganó turismo, todo lo que ustedes quieran, pero la inversión la recupera la FIFA. ¿Ya? Si quieren ver la magnitud de esto, vayan a mirar después en Google, tranquilo, así, cuánto gasta una tabacalera en publicidad para hacer que más gente muera fumando. Es impresionante. Es impresionante. Independiente que pongan aviso. Hay una cosa que es bien fascinante de esto, que tiene que ver con la utilidad de la ciencia. Esta es el único texto que tengo en la presentación porque me gusta que esté el texto. Esto es de un libro de un filósofo chileno que se llama Juan Manuel Garrido. El libro se llama Producción de Conocimiento. Y dice, no todo proceso de investigación genera conocimiento funcional o útil para la vida humana.
Gran parte de esos procesos, quizás la mayor parte, o bien nunca llega a producir conocimiento útil, o bien lo produce en sentidos y modos que no eran previstos. Revisen la historia de la ciencia. Está lleno de eso, lleno. De todas las formas de producción humana, salvo quizás el arte, el conocimiento es la única en que el fin o el resultado se desconocen al momento de diseñar e implementar su producción. Por la naturaleza de la actividad no saben lo que van a encontrar, porque si lo supieran, no tienen que hacer ciencia. Ustedes pueden tener una idea, pueden tener una propuesta, pueden tener una conjetura, una hipótesis, pero no lo saben. Tienen que demostrarlo. Y eso es complejo, porque nos obliga a navegar en incertidumbre. Y al final la ciencia es eso. Navegamos en la incertidumbre. El Fondesit es como una cajita de fósforos que trae 4 fósforos. Primer fósforo, primer año. Shhh. Parten mirando ahí, oh, una casa. Ay, se acabó el fósforo. Segundo año, shhh, otro fosforito. Oh, una puerta, la manilla, voy a entrar. Se acabó el fosforito. Tercer año, tercer fosforito. Prenden el fósforo, viento, se apagó. ¿A quién no le ha pasado? Cuarto año, último fosforito. Entran a la casa un muro y veo el marco de un cuadro. Se apagó el fosforito. Oye, Fondesit, otra cajita, por favor. Alguien inventa una linterna y empezamos a avanzar más rápido. Pero eso, es explorar en la más absoluta oscuridad. Algo conocemos del entorno, pero vamos descubriendo a medida que avanzamos. Y lo interesante de esto es que como la vida, la ciencia se mueve hacia adelante, pero hay que entenderla hacia atrás. Igual que la vida, como decía Steve Jobs en su famoso discurso Connecting the Dots, siempre hay que mirar para atrás, porque en el pasado encontramos las lecciones acerca de este tipo de cosas. Con esto termino. Cuando los europeos comenzaron a explorar el mundo, inventaron la historia del monstruo del pantano. Evidentemente en los pantanos no hay monstruos. Lo que había en los pantanos era malaria. Y los europeos conocían la malaria. En Roma, de hecho, había un foco de malaria que mató un par de papas. Pero cuando empezaron a explorar el mundo, América y África, la malaria era una cosa tremenda. El asesino de los exploradores europeos. Y así nació la figura del monstruo del pantano. Y lo más impresionante de la malaria es que cuando los jesuitas llegaron al Perú, descubrieron asombrados que los incas tenían una cura para la malaria. Lo que fue para ellos un shock, porque ¿cómo es posible que estos indígenas tengan lo que nosotros no tenemos? Que es la cura. Y funcionaba. Era una agüita, era un tecito de corteza de cinchona, o quinaquina, un árbol nativo y autóctono del Perú. Y los jesuitas se dieron cuenta que de verdad funcionaba. Usted les daba malaria, tomaban agua de quina, se les pasaba. Y alguien dijo, oye, bacán. Y Perú dijo, no, 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 la planta no sale de acá. Nosotros controlamos esta planta, está prohibido exportarla y también sus semillas. Y el que pillemos exportando semillas, la muerte. ¿Ya? Esta planta es tan importante culturalmente en el Perú que hoy día ustedes la encuentran en la bandera del Perú. La bandera del Perú está ahí, en el escudo, eso que está ahí es el árbol de quinaquina o cinchona. Así de importante era para el Perú. En Europa no tenían quinaquina, pero tenían químicos. Y los químicos dijeron, vamos a encontrar cuál es el principio activo y lo vamos a hacer en el laboratorio. Jaque mate peruanos. La molécula que le confiere el principio activo a la quinaquina es esa que está ahí, que cualquiera que sepa química orgánica la encuentra bonita, ¿cierto? Y tiene algo bien particular. Es tremendamente amarga. Los químicos comenzaron a intentar sintetizar esta cosa, que era la solución a los problemas que tenían con la malaria, y este señor, William Perkin, fue uno de los químicos ingleses que se lanzó a fabricar esta molécula que fue bautizada como quinina, porque venía de la quinaquina. La quinina. Y él dijo, yo la voy a hacer en un laboratorio que tengo en mi casa, como en la cocina. Y empezó a fabricar esto, y claramente cometió un error, y no le resultó. Y lo que él fabricó en realidad fue esto que está acá, que es una molécula distinta, que tenía, ¿y cómo se dio cuenta que fabricó otra cosa? Porque lo que fabricó tenía el color de fondo de la diapositiva. Era de color malva. Claramente metió las patas. Y se dio cuenta de algo interesante este señor. Ese color, al que él llamó mauvina o malva, que está en este frasquito original,
preparado por Sir William Perkin en 1856, tenía un color que tenían los pétalos de una flor, que eran usados para teñir la tela de la ropa de la gente que tenía más plata, porque esos pétalos eran muy escasos y por lo tanto eran caros. Si ustedes iban caminando por la calle a mediados del siglo XIX y veían a alguien vestido de ese color, dicen, ah, este tipo tiene plata, está forrado, anda vestido de malva, arriba abajo, al tiro, por el color de la ropa. Y William Perkin dijo, tate, chao con la quinina, me voy a dedicar a los pigmentos textiles sintéticos. Y él inventó solito esa industria, que gatilló el nacimiento de la BASF en Alemania, una empresa que existe hasta el día de hoy. Es una cosa impresionante. Estas las telas teñidas con mauvina. La gente después andaba forrada en esta cuestión. Lo que después fue malo para algunos porque no podían distinguir quién tenía plata y quién no. Esta historia me encanta porque además se puede contar en un solo meme. Ahí está William Perkin, va de la mano con la quinina y se distrae con la mauvina y dice, oye, pero mucho más atractiva esta cuestión. Más atractivo, más todo. ¿Se dan cuenta? El tipo generó una revolución en un área que a él ni le interesaba, que era la moda. Pero le dio un impulso a la industria química impresionante. Ah, por cierto, no se me ha olvidado, los químicos lograron sintetizar quinina, los ingleses en particular, y la llevaron a la India. ¿Por qué? Bueno, los ingleses estaban allá en la India estacionados y se morían más soldados de malaria que de heridas de guerra. Entonces, y los ingleses dijeron, ¿sabes qué? Estamos hasta acá con la... Por favor, tómense la quinina. Y los soldados no se la tomaron. ¿Por qué? Porque amarga. Preferían morirse de malaria que tomar algo amargo. Y a los que estaban a cargo, evidentemente, nos dijeron, oye, pero por favor, tómatela. No, es muy amarga, mi sargento. No, no, no. Tuvieron que inventar algo para que se tragaran la quinina. La mezclaron con agua carbonatada, azúcar, limón, y para que se la tomaran, la mezclaron con gin. El gin tonic nació como la cura para la malaria en la India para los soldados ingleses. Ese trago tan noble nació originalmente como la cura para la malaria, ¿ya? La próxima vez que se tomen un gin tonic, hagan salud por la malaria, ¿cierto? De hecho, no, yo creo que ustedes no, pero si alguna vez van a un bar, si alguna vez van a un bar y piden un gin tonic, fíjense en la pistola que tiene el barman con la tónica. Tiene una letra, la Q, por quinina. Porque la tónica todavía tiene quinina, por eso que es amarga. Pero ojo, que tiene cantidades subterapéuticas de quinina, así que si les da malaria, por favor, no tomen gin tonic, o tómense un gin tonic, pero además hagan el tratamiento farmacológico porque se van a curar, pero no de malaria, ¿ya? Esta es una lección tremendamente importante que nos muestra que entender la historia de la ciencia es fundamental para entender cómo ocurre y cómo funciona esta disciplina, esta actividad humana fantástica que nos permite entender mejor cómo es que funciona el mundo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gabriel esta interesantísima exposición y ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Gabriel, un comentario, reflexión. Pueden preguntarme lo que quieran, cualquier cosa. Gabriel, Alejandra Zúñiga acá. Yo soy psicóloga de plantas. Ese es mi Instagram de divulgación, por si acaso. Muchas gracias por contarnos esto y por hacer tan entretenida esta tarde. Yo tengo una pregunta que tiene que ver un poco por el conocer para, para sentir o sensar la belleza de ciertas cosas o de ciertos procesos que ocurren en la naturaleza. Y eso es parte como de una valoración de la naturaleza que nos serviría, por ejemplo, para cuidar mejor la naturaleza. Entonces, eso como ejercicio social tal vez sería conversar con los artistas, por ejemplo, poder intercambiar estas cosas que a lo mejor yo como científica puedo ver y puedo revelar la belleza de las plantas, por ejemplo.
Hay un científico, Richard Feynman, físico, premio Nobel de física, murió hace un tiempo. Y él tiene hay un monólogo de él en YouTube, que lo pueden buscar, se llama Beauty, belleza. Y aborda justamente ese tema con una visión que a mí me encanta, porque dice en la historia de él, tengo un amigo que es artista y me dice, yo veo la belleza de una flor y digo, ¿qué flor más bella? Pero tú como científico seguro la desarmarías en sus partes y la convertirías en algo aburrido. Y Richard Feynman dice, no estoy de acuerdo con mi amigo, porque yo, a pesar de que soy científico, soy capaz de ver que una flor es hermosa, ¿cierto? Esa percepción de la belleza de una flor no me la quita ser científico. La veo hermosa como la ve mi amigo artista, pero yo además conozco las estructuras internas de la flor, conozco las células, cómo se organizan, cómo se mueven las cosas que hay dentro, y eso también es bello. Y por lo tanto, la ciencia no le resta belleza a las cosas, le agrega belleza. Y esa reflexión a mí me encanta. Cuando uno entiende cómo funciona un arco iris, no está asesinando el arco iris. Aprecia la belleza del arco iris y además entiende lo maravilloso que es que la luz se comporte de esa manera. Y por lo tanto, la ciencia le agrega capas de belleza al mundo. Esa idea de que la ciencia, al explicar las cosas, le mata la magia, me parece que es una idea sumamente inocente. La ciencia le agrega belleza al mundo. Y cuando uno percibe la belleza de un atardecer, de enamorarse, de una comida, el conocer la explicación de por qué y cómo ocurren esas cosas no impide que uno no pueda disfrutar del atardecer, del amor o de la comida. Todo lo contrario, es un sazón que a mi entender le da a la vida aún más sabor. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Gabriel por tu presentación, me encantó. Em, y la pregunta que te voy a hacer quizás da para otra charla, quizás mucho más larga, pero Otra charla. es otra charla. Pero aprovechando que estás aquí, tengo que preguntar entonces, ¿cuáles serían algunos de tus consejos para que comuniquemos mejor la ciencia? Ya. Mira, voy a partir de una problemática compleja y real, que además forma parte de los aspectos más complejos de la comunicación de la ciencia, que son las controversias. ¿Ya? Y entre las controversias científicas probablemente no hay ninguna más interesante que el de las vacunas. ¿Ya? Uno de los grandes problemas en el abordaje científico de la antivacunación es que siempre se ha abordado como un problema biomédico. No es un problema biomédico. Las consecuencias de la antivacunación generan un problema biomédico, pero la antivacunación en sí no es un problema biomédico. Nadie decidió no vacunarse leyendo papers. ¿Te das cuenta? Para encontrar la explicación hay que irse a las ciencias sociales. Hay que estudiar la antropología de las intervenciones médicas, la psicología del paciente y la sociología de las intervenciones médicas. Por ejemplo, la vacunación es un proceso que ocurre en ausencia completa de la toma de decisiones del paciente. A uno no le dicen, tome, tiene la vacuna, vacúnese en la mañana. No, uno va a que lo vacunen, ¿cierto? Y por lo tanto pierdes tu autonomía. Y a nosotros no nos gusta perder la autonomía. Uno. Número dos, las vacunas duelen. Ponerse la vacuna duele, el pinchazo duele. 5 días después todavía andáis con el brazo medio agarrotado. O sea, una intervención sin autonomía que produce dolor. Y además recuerden que las vacunas no son una cura. Son para evitar un contagio o para evitar un cuadro severo. O sea, la vacuna que tú te pusiste hoy no es para ti. Es para ti del futuro, de un mes más, cuando te enfrentes a un virus. Y somos pésimos para eso. Por eso que los estados tienen que obligar a la gente a ahorrar para la vejez. Porque si fuera por uno, dice, no, mañana parto. No, ¿para qué si la vejez está tan lejos? Si tú no consideras esos aspectos, jamás vas a resolver esa problemática. Entonces, mi respuesta es, las problemáticas de comunicación científica deben ser abordadas de manera multidisciplinaria, entendiendo la raíz del problema y comunicando de manera precisa, apelando a la narrativa, al humor, a las buenas historias, para poder convencer a las personas y cambiar sus actitudes, que es lo más difícil. Tengo la sensación de que todavía tenemos mucho para crecer, pero yo he descubierto que las buenas historias
son el mejor vehículo para los datos y para el mensaje. Un mensaje dentro de una buena historia es un mensaje que pasa de mano en mano, porque la gente cuenta la historia. Si te digo un dato, uy, se me olvidó, ¿cuánta gente era que moría al año de malaria? No me acuerdo. Pero si te la cuento dentro de la historia de la malaria, no se te olvida porque te vas a acordar de la historia como vehículo del dato. Una buena historia es el mejor ingrediente para generar actividades de impacto. Entonces, busquen buenas historias, entiendan la raíz del problema y sumen a otras disciplinas en aspectos que parecen pertenecer a una sola. Y con eso van a tener actividades de mucho mejor, con mucho mejores logros. Hola, Hola. soy Katiushka. Yo en la actualidad estoy escribiendo un libro de divulgación para el reconocimiento de mujeres y en ayuda a los profesores para que lo vinculen al currículum. Pero a veces me pasa mucho que, no sé, de repente uno pierde las ganas, dice, pucha, uno está recién empezando en esto. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a una persona que recién quiere iniciar en este proceso de divulgación, en los libros y todo eso? Ya. Ah, el mejor consejo es que partan. Mira la idiotez. ¿Sí? Yo estoy aquí gracias al fútbol. ¿Ya? Amo el fútbol, me encanta. Y jugaba mucho fútbol antes. Y el año 2010, cuando estaba terminando mi primer Fondesit como investigador responsable, jugando fútbol, me corté el tendón de Aquiles. ¿Ya? Me operaron y el médico me mandó 2 meses a hacer reposo en cama, con un yeso así en punta. O sea, no podía caminar. En esa época vivía solo, 2 meses en cama, y me aburrí muchísimo. Y tratando de aliviar mi aburrimiento, comencé a escribir. Inicialmente una novela policial. Después de un par de días con el computador en blanco, dije, oye, es una tontera, ¿no? Voy a escribir de otra cosa, algo que yo sí sepa. Yo sé ciencia. Y me puse a escribir un blog, sin ninguna intención. Me puse a escribir un blog. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a escribir todos los meses algo. Le di una periodicidad. Y eso trajo lectores, una comunidad de gente, y agarró vuelo. Tenía cientos de miles de personas que leían el blog. Y el 2015, no, 2016, me llega un mensaje por Facebook a las 3 de la mañana. ¿Quién manda mensaje a las 3 de la mañana? 2 personas, 2 tipos de personas. Las expololas, pololos, y los amigos borrachos. Y la respuesta en ambos casos es no, por ningún motivo. Pero no era ninguno de los dos, era alguien que decía que era editor y que me invitaba a escribir un libro, que había leído el blog y me invitaba a escribir un libro. Y yo dije, no, todas las cosas no pasan. Estaba convencido que había cachado que éramos compatibles, me quería robar un riñón. Así que lo cité a un lugar muy público para que hubiera testigos de mi secuestro y extracción de riñón. Y era un editor, me dijo, escribamos un libro. Y le dije, bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Tengo que pagar? Y dijo, no, pues nosotros te pagamos a ti, pues pajarón. Pero no tenía idea cómo funcionaba este mundo. Eso fue hace 11 libros atrás. Eh, la suerte, fundamental en la vida. Aprovechar las oportunidades. Pero sobre todo partir. ¿Por qué? Porque cuesta encontrar escuela donde hacer la práctica en esto. Cuando empecé a escribir el blog, de hecho, me invitaron a la radio. Y estuve 3 años yendo a una radio todos los miércoles a hablar de ciencia. Jamás habría encontrado una escuela así en ninguna parte. ¿De dónde? Entonces, yo lo vi en ese momento como algo entretenido. Yo iba porque lo pasaba bien. Yo hoy día lo miro en perspectiva y digo, qué inteligente fuiste, Gabriel León. Aprendiste cosas que de otra manera no podrías haber aprendido. Pero yo fui porque quería pasarlo bien. Pero bueno, funcionó de otra manera. Lo que te contaba los puntitos. Aprovecha cada oportunidad que tengas y comienza a hacerlo ya, ahora. Que la gente lea lo que tú escribes, recibe el feedback. No es algo personal, es tu trabajo. Separa las dos cosas. No tengas temor de mostrar lo que escribes. Que la gente lo lea, te lo comente, y cuando llegue el momento, empieza a buscar cómo y dónde. A veces las cosas pasan, a veces hay oportunidades, a veces hay que buscarlas. ¿Ya? Yo tuve la suerte de no tener que buscarla. Se me pasó por delante, pero la tomé. ¿Ya? Pero lo más importante es comenzar. ¿Por qué? Porque esto requiere práctica y requiere un tiempo. Hay un libro famosísimo de un autor que se llama Yuval Harari, no sé si lo conoces.
¿Sabes cómo comenzaron sus libros? Como un blog. Comienza a compartir con el mundo lo que tú haces, eso te va a dar mano, cabeza, para saber qué proyecto quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y cuando llegue el momento, movilízalo con fuerza. Anda a las editoriales, conversa con ellos, ten una idea clara de lo que quieres hacer, para qué lo quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Y cuando tengas eso claro, ahí llegó el momento de empezar a moverse. Pero lo más importante es comenzar ahora con la parte creativa, la parte práctica de cómo va a ocurrir, eso va a llegar con el tiempo, pero necesitas empezar ahora. Eso. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Yo te quería consultar si crees que es posible, igual ahora viéndolo desde tu punto de que ya llevas un harto rato trabajando como comunicador, que fuiste científico, si ves posible que ambos mundos congenien en una persona, porque lo pregunto porque a mí me encanta mucho la ciencia, pero también me gusta mucho comunicar la Sí. ciencia. Y ahora estoy en ese momento de la vida en donde como que de cierta forma tengo que elegir y siento que es complicadísimo querer hacer comunicación con ciencia cuando como la ciencia te ocupa mucho tiempo, es una vida mucho más rápida. Sí. Hace un par de años atrás estuve en un foro en Alemania que se hizo online sobre carreras científicas. Y alguien me hizo exactamente la misma pregunta. Eran personas que estaban buscando carreras no tradicionales fuera de la academia, pero sentían eso todavía. O sea, ¿me puedo dedicar a las dos cosas al mismo tiempo? Eh, yo creo que como muy bien lo dijiste, hacer investigación científica hoy día en Chile que permita obtener financiamiento y vivir de ella requiere un foco enorme. ¿Ya? Y además hay muchos prejuicios con respecto a hacer divulgación o comunicación científica estando en la academia. Hay una historia muy buena que cuenta uno de los fundadores de PLOS ONE, de la revista, que en un proyecto científico en el que estaba postulando como director del proyecto, uno de los referees del proyecto le criticó el tiempo que él dedicaba a su blog, como una cosa negativa. Entonces, eso sigue existiendo todavía. Entonces, tengo la sensación de que hoy sí puede convertirse en una carrera independiente de la ciencia, pero con dedicación exclusiva también, para poder vivir de ella, de la comunicación me refiero. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, yo miraría con atención a Tarzán. ¿Por qué Tarzán? Porque Tarzán se movía por la selva de liana en liana, ¿cierto? Tarzán soltaba la liana de atrás cuando agarraba la liana de adelante. Nunca estaba en el aire, porque te podéis quedar sin liana y te podéis caer al suelo. Entonces, mi recomendación es que lo planifiques bien y sea cual sea la decisión que tomes, que sea gradual, que sea escalonada, que se solape un poco para que te permita transitar de un lugar a otro sin que ocurran eventos traumáticos. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Esa es mi recomendación, pero tengo la sensación de que hoy encarnar bien ambas cosas en una persona, a mí se me hace difícil. O sea, imagínate que yo viajé ayer a Valdivia y me voy el sábado a mi casa. Me dijiste en la universidad y mi jefe dice, oye, ¿dónde estás? Y había reunión de departamento, de centro, de facultades. Estoy ocupado dando una charla. Dice, no, pues tú trabajas acá. ¿Cómo puedo hacer esto en otras universidades, en empresas, una serie de televisión, la radio, el podcast, los libros? Si además tengo otro trabajo, no se puede. ¿Me das cuenta? Entonces, piensa bien, ¿qué te hace más feliz? Mira la palabra que estoy usando. ¿Cuándo te han preguntado, qué te hace más feliz? ¿Qué te hace más feliz? Y que sea lo que sea que decidas, si hay un cambio, hazlo de tal manera que no sueltes una liana sin tener otra antes de agarrar. Eso. Gracias. Use el micrófono para que todos la O sea, escuchen. no se puede, si como respecto de eso mismo, y si se hiciera como por tiempo, por ejemplo, estuviste en un proyecto tal cantidad de años y después el año siguiente hacer divulgación respecto de eso mismo, Sí. o no sé. Lo que pasa es que tienen que entender también que hay un sistema
que funciona de una manera que castiga fuertemente los gaps en el currículo. Sería ideal lo que tú dices, sería fantástico. Lamentablemente hay un sistema que rige la forma en que las cosas ocurren. Y ese sistema castiga fuertemente esa estrategia. Porque te dice, oye, y estos 4 años no publico ni un paper. Ah, pero fui a 15 colegios. ¿Cole qué? No, papers. Entonces, lamentablemente, pues nuestros indicadores están basados en eso. La productividad científica es, al final, número de papers, factor de impacto. Entonces, mientras el sistema no premie la actividad que tú mencionas, es muy difícil poder volver. Tendrías que tener como una cantidad gigantesca de datos acumulados y seguir publicando papers mientras te quieres dedicar al otro. Pero eso implica tener un equipo armado. Es muy difícil. No es que sea imposible, pero yo lo veo bien difícil. Eso. Mi otra duda era que dentro de la charla mencionabas como que en el fondo una de las cosas que había que divulgar era como el cómo se hace, Sí. pero pero no, me da como ese miedo de que quizás el hablarles del cómo se hace, quizás aburre más que el cómo, descubrir esto. Es interesante Pero, porque el entonces, método parece árido, pero no me estoy refiriendo al método. No me refiero a agarré 100 muestras, las molí en un mortero, le eché 500. No, porque eso son los métodos del paper. Me refiero a cómo lo hiciste. No, me tuve que ir un mes a una playa vacía, ¿cierto? Había que cocinar un... Eso me refiero. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Se imaginan un paper que diga, el descubrimiento ocurrió un día en que el investigador responsable estaba particularmente contento porque se había enamorado? Que el editor te va a decir, "Me importa a mí, saca esa cuestión". Pero a eso me refiero yo, pues, a lo que no va en el paper. Hace años atrás yo estaba en la universidad y un profesor de química analítica estaba publicando un artículo súper interesante sobre la separación de dos moléculas, que costaba mucho separar por cromatografía. Y ellos tuvieron que empacar una columna hecha a medida con una resina que ellos habían fabricado para poder separar las moléculas. Y finalmente le resultó. Entonces le pidió al estudiante los datos. ¿Cómo lo hiciste? Y dice, bueno, agarré la columna y la empecé a golpear al ritmo de una canción. ¿Qué canción era? Era una canción que estaba de moda en esa época. Oye, qué interesante la... Bueno, ¿qué pusieron en el paper? La columna fue empacada golpeándola 156 veces por minuto en el... Eso no fue lo que pasó. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Cómo una canción afectó el empaque de una columna. Porque nadie va a poner, se empacó al ritmo de la canción X, ¿no? Dice, oye, qué poco profesional. Pero así ocurrió. A eso me refiero. ¿Vamos? Fantástico. Hola. Hola. El año pasado, inicia el año pasado, ¿cierto? Uy, he venido tantas veces. Obre, ¿Con? no importa. La periodista muy buena. Ah, sí, con Andrea, voy a ir. Sí, con Sí, Andrea. sí. Ya. Bueno, mi punto no iba ahí. Es que había preguntado la otra vez, me dijeron que esta era la primera vez que venía, entonces yo dije, no, sí había venido. Y no, Pensé que era mi imaginación que pucha, había venido. Ya. Bueno, en cuanto a lo que dice la chica sobre la divulgación científica y cómo no se premia en la academia, también es un cambio de paradigma porque no solamente hay un sistema que está ahí, sino que es un sistema que tenemos que tensionar y sobre todo las mujeres que son las que más estamos castigadas por esta parte y también por la parte de la divulgación, que somos como las que más nos interesa también la parte social. No sé si lo han visto, que la mayoría de los hombres generalmente no tienen tanta divulgación. Tú eres un caso especial porque tú también estabas solo, etcétera. En este, bueno, también lo que pasa con este sistema de universidad que tú dices, que no hay una facilitación de tiempos, ni de dedicación, ni de premiación a esto, sí. porque se ve que tienes que tener los papers, que tienes que tener las horas de clases, pero si no divulgas tu, tu, tu investigación, tampoco la universidad va a ser reconocida. Entonces, por ahí donde hay que darle la vuelta y decir de que va a aumentar la credibilidad de la universidad,
va a aumentar que el medio comprenda y que quiera entrar a una universidad porque sabe lo que se está haciendo y también puede ser un bien para la sociedad. Sí. Cuando se intenta hacer esas cosas, generalmente los altos mandos se oponen. Sí. Así que ¿Por qué crees tú que se oponen? se oponen porque tienen como una visión un poco más sesgada de lo que es la ciencia y ven la ciencia como una ciencia dura. Según lo que, y por la validez económica, Tengo etcétera, otra etcétera. opinión Cuéntame, que por va a favor. enriquecer la tuya tal vez. Gracias. ¿Has pasado alguna vez por un proceso de acreditación? Es horrible. Sí, Yo, los años que fui académico, la acreditación era algo que era como una mosca, siempre molestando. Una tabla nueva, una cuestión nueva, un currículum. Oye, te he mandado 500 currículos. No, es que hay que agregar este otro dato ahora. Tu grupo sanguíneo, no sé. Los procesos, esos procesos en particular que gobiernan el funcionamiento de las universidades, trabajan, entre otras cosas, con indicadores. Indicadores que están claramente establecidos en esta planilla Excel. La divulgación científica no está en esos indicadores. Y las universidades a las que les interesa estar acreditadas, por lo tanto, ponen más esfuerzo en aquellas cosas que sí saben generan incentivos, que son las publicaciones científicas, los proyectos, la tasa de retención, los estudiantes graduados, la cantidad de becas, porque eso es lo que le pide quien les pone el sello de calidad encima. Y por lo tanto, este cambio solo va a ocurrir cuando el sistema cambie. Cuando el Estado se dé cuenta de que es importante que las universidades hagan otras cosas, además de publicar paper, grado de estudiante, tener proyectos. ¿Ya? Porque es evidente que si el incentivo está puesto en un lugar, los esfuerzos se pongan en ese incentivo en particular. Y esto funciona en todo el mundo, es igual. ¿Ya? Hace años atrás, a alguien en China se le ocurrió la pésima idea de que los estudiantes de medicina, para poder graduarse, tenían que haber publicado al menos un paper, lo que es ridículo porque hay muchos médicos que no van a hacer investigación, se quieren dedicar a la clínica. Pero el gobierno lo puso como una condición. ¿Qué pasó? Los médicos que estaban por graduarse y que no habían publicado ningún paper, comenzaron a comprar papers. Por $5.000 tú puedes comprar la autoría de un paper. ¿Quién generó eso? Un incentivo torpe. En Corea del Sur, hace años atrás a alguien se le ocurrió la pésima idea. Corea del Sur tiene uno de los sistemas de admisión a la universidad más competitivos del mundo. A alguien se le ocurrió la pésima idea de darle puntaje a los estudiantes de colegio para entrar a la universidad si habían publicado un paper. Mira la tontera. ¿Qué fue lo que pasó? Los científicos que tenían hijos en edad escolar los empezaron a poner como coautores de sus papers. Obvio, obvio. ¿Qué pasó? Hubo dos que terminaron presos. El incentivo manda. Y ese es un problema que tenemos que resolver como comunidad. Mientras los incentivos no existan, se va a ver como una pérdida de tiempo y recursos, porque no tributa a lo que genera mayor cantidad de beneficios. Y es un problema complejo, súper complejo. pero beneficio económico. Y Pero de todo tipo, pero al beneficio, final son, pero sí, pero de todo tipo. Sí. y lo último, es que no se aprovechan de esta universidad los talentos que tienen en cuanto, no sé si talentos, pero las personas que pueden hacer comunicación de la ciencia, como por ejemplo en periodismo, que tienen un área de comunicación científica en la universidad, pero podrían aprovecharlo para sacar para afuera las que Ahí lo que hacen yo, temas ahí lo que yo veo es un potencial investigación. gigante, sí. Sí, Hay que tratar de moverlo. articulación, como Sí, dicen, y poner en valor. sí. Intencional. Yo lo veo como una oportunidad. La última pregunta. Dale. Soy afortunada, la última. Gracias, Gabriel, por tu No, encantado. presentación súper buena. Yo soy agrónoma científica. Y sabes que lo que veo en mi área es que algo muy parecido a lo que tú estabas planteando unos minutos atrás, que estamos insertos en un sistema, yo veo que estamos insertos en un sistema político, sobre todo en mi área donde las políticas públicas agrarias son súper fuertes y dictaminan muchas veces el tipo de ciencia que nosotros hacemos, Sí. particularmente en mi área. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Cómo ves tú la política chilena y cómo afecta nuestra ciencia hoy Ya. en día? Levanten la mano todos los que hayan leído algo sobre las discusiones de política científica en Chile desde el Ministerio de Ciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, principalmente adelante. Poco.
considerando que esta sala está llena de gente que debería interesarse por ese tema. Ya. Hoy en Chile, el ministerio, entre otras cosas, le dio al país por primera vez, la posibilidad de discutir y decidir una política científica. Porque antes no había. CONICYT era básicamente un repositorio de dinero para distribuir entre ellos que hacían ciencia, pero no había política científica ahí. El Ministerio de Ciencia cambió eso. Y hoy en nuestro país hay, yo diría que principalmente dos posturas con respecto a la política científica, es decir, qué tipo de ciencia vamos a hacer como país. Y esas dos son, por una parte, la que se conoce como Blue Skies Research, o sea, investigación basada en curiosidad. ¿A usted le interesa la quinta pata del escarabajo dorado? Vaya, pregúntele. Y la ciencia por misiones, ¿ya? Son como cosas que están hoy día en equilibrio, pero que eventualmente están compitiendo. La ciencia por misiones es como, mira, Chile tiene ventajas comparativas en minería, astronomía, agricultura, océano, y por lo tanto esas son las áreas prioritarias. Lo que se sale de ahí, no entra. Son discusiones en las que ustedes deberían estar participando de alguna manera, porque los afectados van a ser ustedes. Porque si el país decide hacer un tipo de ciencia, decide entonces formar a un tipo de científico. Y por lo tanto es algo que nos va a afectar durante generaciones. Interésense por esa discusión, traten de participar. El Ministerio de Ciencia no es un gremio que defiende los intereses de los científicos. El Ministerio de Ciencia es una institución del Estado que se preocupa por la ciencia del país, ¿ya? Y entre otras cosas se está discutiendo la política científica. Y es importante participar de esa discusión y decidir, por ejemplo, discutir entre nosotros qué tipo de ciencia nos hace más sentido hacer. Y yo creo que es importante en esa discusión leer sobre historia de la ciencia, enterarse de cómo han ocurrido estos grandes descubrimientos, porque ahí está la evidencia que nos permite defender un punto u otro. Tengo la sensación de que el debate todavía está muy verde, y eso es una oportunidad para meterse en el debate y participar, pero tienen que leer al respecto, tienen que entender qué es lo que se decide cuando se decide una política científica. Yo creo que ese aspecto es tremendamente importante. Y creo que como comunidad nos hemos quedado un poco rezagados en esas discusiones, porque obviamente estamos metidos en la contingencia y en las problemáticas que son más cercanas. La política científica siempre se ve como algo que es muy lejano, casi ajeno, ¿ya? Pero tengo la sensación de que tenemos que involucrarnos más ahí. Ciencia y política van de la mano, ¿ya? Y el no interesarse por ella quiere decir que van a tener que seguir después y bailar al ritmo de música que ustedes no escribieron y no tuvieron ninguna participación. Entonces creo que es importante involucrarse más en esas discusiones. La otra, ambas, tengo la sensación de que durante un tiempo vamos a tener ambas. Es decir, va a haber ciencia, Fondesit, Blue Skies Research, haga lo que usted quiera, tiene libertad académica completa, y programas focalizados, como los Basales, los Fondap y otros, que apuntan a áreas que son estratégicas, donde Chile tiene ciertas ventajas, no sé, como astronomía, por ejemplo, donde tenemos los mejores telescopios del mundo acá, y por tanto se le da un énfasis en particular. Yo creo que eso va a seguir durante un tiempo, pero puede que en el futuro el discurso cambie. Ustedes saben que cada 4 años cambia el gobierno, y cada 4 años, por tanto, cambia el interés de quien decide qué políticas van a tener prioridad. Eso. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la presentación de Gabriel y te invitamos a pasar adelante de nuevo para recibir de manos del director de la Escuela de Graduados un obsequio a modo de agradecimiento por tu disposición a presentar en esta ceremonia de apertura del año académico. Finalmente, les recordamos que esta bienvenida continúa con humor y música a las 5:30 en el Bar La Cantera. Contaremos con el stand-up comedy de Nicolás Mora y luego con la banda de rock Perros Diablos, así que esperamos verles allí. A nombre de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, agradecemos su asistencia a esta ceremonia. Muchas gracias y buenas tardes.